y tenemos el honor de encontrarnos con alguien que se ha dedicado a estudiar a Borges, a Cesare Pavese, a algún autor japonés también. O sea que a él lo va a presentar Marcela, nos va a decir algo de este amigo que ha venido de San Diego, California. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias, Manuel. Y en realidad a quien tenemos que agradecerle es a Pablo Miniti, porque cuando hablamos por teléfono y yo le digo, venite, no le dije venite, prácticamente lo agarré de una oreja y le digo, Pablo, está este ciclo de charlas, y él me dijo, no, tengo un solo papel. Van a ver que Pablo habla. No traje ni un papel, digo, pero vos sabés, conozco a Pablo desde hace unos cuantos añitos, asistí a algunas de sus conferencias, meditación y creación poética, bueno, como bien dijo Manuel, la parte de Borges, de Pavese, es miembro de la Sociedad de Teosofía. Entonces, en esto es más, además hemos publicado, si alguno, además de lo que van a escuchar hoy, quiere ahondar en otros temas, nosotros en la Avispa, en nuestra revista, y está colgada en internet, así que pueden ver algunos ensayos de él. Yo recién le preguntaba a Pablo si se acordaba. Triunfo y derrota de Pavese, eso lo publicó en la Avispa número 38. Ponen la Avispa, ahí aparece la revista. Y el tema de la búsqueda en Borges, eso está en la Avispa 40. Pablo en realidad nació en Italia y en el 52 vino con los padres para Argentina y bueno, vivió en Mar del Plata muchos años y en el 70 se fue a radicar a San Diego y a seguir profundizando sus estudios, que me resultan absolutamente simpáticas, como por ejemplo por allá por los 70 monedas, fundar la revista Asesinato Surrealista. Eso sería absolutamente actual, Pablo. Darles un poquitito de palo, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar a Borges? Pues estamos entre escritores, entonces todos nosotros lo hemos leído en más o menos profundidad, pero lo interesante es la unión entre lo que él sabe extraliterario, que es haber profundizado en el judaísmo, todas las cuestiones de la cábala, para poder acceder rápidamente hacia la ley, por ejemplo, también otras religiones como el budismo o el hinduismo, y eso nos va a permitir a nosotros encontrar una cantidad de claves en la obra borgiana. En este caso en particular, nos va a hablar no de la densidad, que salió mal no de la densidad, sino de los conflictos de la identidad en la obra borgiana, ¿no? Ustedes recordarán ese terror, ese espanto que le producían a Borges los espejos y la cópula de y yo, el otro, ¿no? Como Borges se puede haber sido aquel, puedo haber estado en tal cosa, en tal persona, muchas veces hablado metiéndose en el pellejo de algunos personajes históricos. Entonces, él lo define así: el conflicto de la personalidad, no le gustan, para que no tengas que decirlo, no le gustan las charlas formales, él no va a ocupar la mesa. Y lo más jugoso que podemos hacer con Pablo es acribillarlo a preguntas. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a Marcela por ceder este espacio. Y hay algo que quiero mencionar, porque 40 años atrás, en esta misma sala, tal vez este mismo mes, Borges daba una conferencia. Llovía, estaba muy feo y un árbol ahí se había completamente roto, parecía algo y un diálogo, ¿no? Como que un raro de todo. Y yo estaba con mi novia en esa época,
es casual que uno esté en el mismo lugar. Quizás no hay casualidades o no hay eso que Borges decía, no hay nada azaroso, algo, hay alguna maquinaria, hay algo que mueve todo esto, que puede ser Dios. Pero siempre estaba nombrándolo. En el primer libro de él, Fervor de Buenos Aires, en unos versos decía, quiero devolver a Dios toda la abundancia que pone en mis manos. Todo este caudal de música, de poemas, de poder transferir en imágenes lo que él sentía del Buenos Aires. Puede ser que él decía, bueno, estoy contento de haber dicho asombro donde otros decían costumbre. Esa capacidad de asombrarnos es lo más extraordinario que yo veo en Borges, que nos comunica. Luego le decía a Marcela hace un rato que yo nunca quise decir que soy miembro de la Sociedad Teosófica, por, digamos, no sé, como que puedo herir a muchos quizás, y que pregunto, bueno, ¿y eso qué es? Entonces, a ver tiempo de explicar. Pero una de las mujeres que más atrapó a Borges, o Borges estuvo muy enamorado de ella, fue Estela Canto. Y en uno de mis viajes encontré el libro que se llama Borges al Transluz, y pues lo leí de la primera a la última página, y en uno de los capítulos dice de dónde sacaba Borges los temas. Ahora, el tema interesante que yo descubrí hace unos meses, me pareció tan interesante que me recorrí toda la obra de Borges y tomé notas de todo lo que él dice qué es y qué no es. Pero en otra cosa que me parece interesante, puede ser budista o hinduista, o puede ser persa, pero se sabe de la antigüedad, la espiritualidad, es que nosotros nos movemos en un mundo de materia. Somos muy materialistas. Estamos funcionando entre una mente alta y una mente baja. Para mi manera de entender, Borges estaba funcionando como Einstein en una conciencia superior de la realidad. Estaba mucho más allá de lo que una persona común puede estar, porque su espíritu vibraba en una otra capacidad. Entonces él podía sentir de manera y no lo hacía tan serio como en el caso de El Adep, porque decía que era algo más que un juego de palabras, eran sentimientos, era emoción. Poesía es algo que puede atraparlo a uno y catapultarlo a una esfera diferente. En un ensayo, hablando del yo, en un ensayo que apareció en la Inquisición, se llama Los ecos de un nombre, y él toma esta frase de León Bloy. ¿Ustedes me escuchan o debo hablar más fuerte? Perfecto. León Bloy dijo, hablando de Napoleón, del alma de Napoleón, que ninguno sabe quién es, ni el que ha venido a este mundo, ni cuál es el propósito de su vida. Entonces ahí tenemos un ensayo realmente profundo, en 3 o 4 páginas, nos da un panorama de realmente quiénes somos, o qué queremos ser, o a dónde queremos ir. En la película El Vagón, en una frase que no puedo olvidar, y decía, en la vida hay personas que saben a dónde van y otras que no saben, y otras que solamente van. Para mí Borges sabía a dónde iba desde un principio, desde el momento que él dice,
que se crió en una vasta biblioteca de ilimitados libros, él ya sabía que iba a ser un escritor, que su misión era escribir y su misión era elevar, como dice, en el tamaño de mi esperanza, enriquecer, amillonar el idioma. Y que esa es la labor de cada escritor y de todos, de infundirle al idioma más vida, más energía. El capítulo de Los ecos de un hombre, yo creo que ya él ha insinuado su preocupación por el yo. Y vemos continuamente que él habla del yo, habla del tiempo, habla de los laberintos, habla de los tigres, habla del espejo, y habla del yo en los cuentos, pero no de una manera muy abierta. Por ejemplo, en las ruinas circulares habla del yo, pero habla de un mago que está queriendo crear un hombre con todo, con un corazón, pero luego dice al mismo tiempo que se dio cuenta que alguien lo estaba soñando a él también. Y eso del soñador aparece en toda la obra de Borges, el soñador soñado, o alguien que sueña, alguien que lo sueña, como en ese cuento Everything and Nothing, o todo y nada, que habla sobre Shakespeare. Shakespeare se ve delante de Dios y le dice que él quería ser uno y él. Entonces Dios le contesta que él tampoco era, que él había creado el mundo como él creó sus obras, y como Shakespeare, él también es nadie. Entonces, esa es la constancia, como en la física o la cuántica, la constancia de él es esto: ¿quién soy? La preocupación de Borges es ¿quién soy? Y no lo dice muy abiertamente. Yo he conquistado ya mi pobreza, ya he reconocido entre miles las 9 o 10 palabras que se llevan bien con mi corazón. Yo he escrito más de un libro para poder escribir acaso una página. Y él vuelve sobre esto y lo dice muchas veces: la página justificativa, la que sea abreviatura de mi destino, la que solo escucharán los ángeles asesores cuando suene el juicio final. Eso es el tamaño de mi esperanza. En 1926, un libro que él no quiso incluir en las obras completas. Pero una vez fallecido, la esposa o la viuda María Kodama empezó a incluir todo lo que encontraba, inclusive los trabajos en el hogar y los textos recobrados, que los recomiendo, los dos textos recobrados, muy buenos. Programado de alguna manera, o había establecido lo que haría 40 años después. Es decir, ese libro que él casi no quería volver a incluir en ninguna obra, decía que seguía siendo de alguna manera la base de todo lo que él había escrito 40 años, iba a escribir 40 años después. En una noche toda, y estaba desaparecido por mucho tiempo porque se lo había regalado al profesor norteamericano Donald Yates o Yates, no sé exactamente cómo se pronuncia. Y esta es una de las partes que dice: después voy despojándome de mi nombre, de mi pasado, de mi conjetural porvenir. Soy cualquier otro. Ya me dejó la visión, luego el escuchar, el soñar, el tacto. Soy casi nadie. Terrible es mi cotidiano desaparecer. Soy nadie. Eso fue muchos años atrás. Y entonces me acuerdo de la humildad. Lo que es la humildad de Borges, casi que invisible, ¿no? Como él no quería ser muy visible.
Pero uno de los datos interesantes que ocurrió por primera vez cuando un amigo mío me pidió que hablara de Borges y me dijo, de Borges oculto. Y yo dije, Borges oculto. Y me dice, lee y verás que encontrarás. Entonces yo tomé como base las ruinas circulares y tratar de buscar todo lo que pudiera haber oculto ahí en 7 días, por ejemplo, porque él lo terminó en 7 días, ese cuento. Y digo que fue el cuento más rápido en terminar. Generalmente Borges, en su manera de escribir, es muy lento. Pero Vázquez, si él escribe una página por día, es mucho. Un trabajo muy lento. Escribe, dicta, borra, vuelve a escribir. Pero en ese hay un momento clave, según Emil Rodríguez Monaghan, que es muy estudioso de Borges. Un momento clave en el vuelco o el cambio literario en la vida de Borges, que se da en 1938. Uno fue la muerte del padre y el otro fue el golpe que le abrió la frente al subir una escalera, y una ventana que estaba abierta, como no le hizo una herida, y eso le dio fiebre septicemia y casi se muere. Entonces esos dos hechos son importantes. Uno, el del padre, porque él se libera, para mi manera de ver, y tal vez para otros como Monaghan, de que él se libera de la tutela del padre, ya es él, ahora es él, puede ser él. Porque el padre era muy vigilante, si se quiere, o era una fuerza detrás del hijo. Y lo otro es la herida, porque luego un día cuando se hace leer algo por la madre, y antes de que lo termine le dice, madre, he entendido, estoy bien. Y después de eso escribe Pierre Menard, autor del Quijote, que es una cosa completamente diferente a todo lo que él venía escribiendo, y después se convierte en un autor muy dentro de la ficción, usa imágenes diferentes, es más libre, escribe como que es él, que es para, le puedo decir, mira, esto no está bien. Curiosamente, cuando él publica Fervor de Buenos Aires, le da al padre el libro, el padre lo corrige y lo pone en un cajón. Cuando él va a editar otra vez, ve el libro con todas las correcciones del padre y agrega en esa edición las correcciones del padre. Sí, la imagen del padre es muy fuerte en Borges. Borges, el padre ha sido una figura demasiado fuerte, no sé qué otra palabra pudiera usar, proteccionista quizás. Y también lo otro es que el padre quiso prolongar en el hijo la carrera de escritor que él no pudo conseguir. Entonces, esos dos momentos son claves en la biografía productiva, si se quiere llamar así, de Borges. Lo que es el yo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? No soy mi nombre, no soy mi mente, no soy mi cuerpo. Yo soy una máscara. La persona o el personaje que le dicen, es una máscara, que usted va a estar representando un papel. Borges representó el papel de Borges. Como él decía en Borges y yo dejo que Borges viva, para que el otro Borges produzca su obra, escriba su obra. Y al final dice, no sé cuál de los dos escribe esta página. Y está siempre en esa... Voy a preguntar a él, ¿es de verdad que es así? Yo podría decir, no, bueno, es la estética. Es estético para Borges, en cierta manera. Pero yo creo fundamentalmente que está diciendo de verdad eso.
Yo lo creo, porque creo que nosotros no somos nosotros. Si usted me permite usar la filosofía o el hinduismo, lo que hay en nosotros es la chispa divina que está aprendiendo, se manifiesta en este plano como una oportunidad para que uno evolucione y sea mejor. No es que evolucione en el sentido de adquirir mucho. Generalmente decimos, oh, ¿cómo uno ha avanzado? Pero no quiere decir que ha avanzado más humanamente. Ha avanzado porque tiene 3 casas, tiene 4 autos, tiene mucho dinero en el banco, pero no el jardín de senderos de se bifurca. Y le dieron el premio a un señor que hoy día nadie recuerda, ni el título ni el nombre de él. Entonces Borges se le hizo un desagravio al año siguiente, que ese desagravio está en la revista Sur, no sé qué número es, 40 ahí aparecen todos los escritores más grandes de esa época, digo grandes porque eran más conocidos. Tal vez no quiere decir que sean buenos, los mejores, pero era Eduardo Mallea, Enrique Anderson Imbert y otros más de esa época. Yo creo que estoy casi llegando al tiempo, ¿no? Si quieren ¿Por qué elegiste a Borges para estudiarlo? Bueno, cuando empecé el secundario, yo vivía en el campo y teníamos una radio con una batería de auto de esa. Por casualidad, moviendo así, puse un señor que hablaba pausadamente. ¿Quién será? Que estaba hablando de Candiego. Y yo veía justamente en esa época las misas herejes, todo eso del barrio. Y lo terminé de escuchar. Y era Borges. Al final dijeron, hemos oído a Jorge Luis Borges. Entonces empecé a ver si podía conseguir algo de Borges y encontré Inquisiciones. Entonces me iba yo con mi libro al piso de deportes y por la calle, y un compañero me vio y me dijo, Pablo, ¿estás leyendo a Borges? Y dije, sí. Oh, ¿no sabes que Borges es un escritor para escritores? No puede leer. Bueno, desde esa época que vengo leyendo a Borges, navega con el tiempo, con el etéreo. Todos nosotros somos en realidad uno, de lo que dice Borges. No somos nadie, y al no ser nadie quiere decir que no somos ninguno, o uno es todo. No hay tal, dice, si usted llega a ser individuo, ya eso es grande. Un individuo, no hay tal cosa como un individuo, somos fragmentados. Por ejemplo, David Bohm, que fue un físico cuántico aceptado por Einstein en Princeton, decía que si yo estoy sentado y a mis pies está el perro, la silla, el perro y yo somos uno. No hay tal fragmentación. Lo que nosotros estamos, la fragmentación es lo malo que puede existir, porque creamos todos estos conflictos al estar fragmentados. Porque allí están los argentinos, allá los uruguayos, los paraguayos, los chilenos, pero en realidad todos somos uno, la unidad. Si creemos esto, lo creía en la Cábala, de que la manifestación empieza por arriba y empieza a bajar y llega a esta realidad que es el plano físico, la manifestación, lo que es el árbol de la vida de los judíos o de la Cábala, que en realidad lo que sabemos de la Cábala, y Borges en una de las 7 noches habla de la Cábala y al final dice que puede no ser cierto, pero vale la pena intentarlo, estudiarlo por lo menos. Dice, soy el que es nadie.
el que no fue una espada en la guerra. Soy el eco, el olvido, nada, también de la rosa profunda. En otro que titula en inglés All Our Yesterdays, soy lo que no son, inútilmente soy la tarde, esa perdida gente. Al mismo tiempo él se dispersa cuando dice soy el sol que se está poniendo, soy el amanecer. Es como que nos dispersamos, porque en realidad cuando uno está entrando en una creación poética, ¿qué es? En ese momento es la creación poética, lo que usted, como él decía, de cierta manera, usando las palabras de ese poeta escocés, William Butler Yeats, que él decía que es parte de la memoria universal. Entonces somos los filósofos, somos los que nos han enseñado nuestros padres, los maestros, somos toda la literatura, somos Rumi, somos Kayán, somos Dostoyevsky, somos Dante, porque todo eso está en nuestra mente. Nuestra mente es lo que procesa todo eso, pero al mismo tiempo no es nuestra tampoco, pero es el vehículo que usamos. Tenemos que usar algo. En el poema de los dones es un poema realmente fuerte que no se animó a pintar a la mano contra la nación. ¿Recuerdan ustedes el poema de los dones que comenzaba diciendo nadie rebaje a lágrimas o reproche esta maestría de Dios que me dio la luz y los libros y sigue? Entonces él al final dice, al errar por las lentas galerías suelo sentir con un vago olor sagrado. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? Es fascinante, ¿no? La manera como escribía, se sentía muy identificado, pero lo que dice, las frases, ¿cuál de los dos escribe este poema de un yo plural? Si no un yo, sino puede ser, Paul Bresson puede ser más de uno también, todos en general. Por eso, cuando escribía algo sobre la época de Evita y Perón, no recuerdo el título, que decía que lo que un hombre hace es como si lo hicieran todos los hombres. A mí me parece que si usáramos Borges en las escuelas para cuando estudiamos, a lo mejor nuestro cotidiano hacer sería mejor, porque hay un montón de filosofía práctica que uno puede aplicar. Piensan que Borges es difícil, para mí no es difícil, pero uno tiene que tener una base. Uno no puede ser herrero, pongamos por caso, si no tiene una información básica o preparación, o hacer ruedas para bicicleta, para leer, notar, y a ver, hoy que voy a escribir, de fútbol, o de qué. Es decir, que si el tema nos busca a nosotros, entonces ahí podemos escribir. Si hay algo que nos está preocupando, que nos está siguiendo, escribamos. Pero no se sienta a escribir un soneto, porque sí. Me imagino que Neruda tenía un espíritu quizás que le soplaba para que escribiera sobre las cebollas, sobre las sillas, sobre cualquier cosa. Bueno, como diría Borges, él era un poeta que podía versificar, pero quizás, bueno, un amigo, hablando de poeta, un amigo aquí en Mar del Plata, que lo vi hace 7 años atrás, 4 años,
Y le mencioné a Borges y me dijo, cuidado que Borges no es poeta. No le pregunté más. No le pregunté por qué Borges no es poeta. Siento que Borges dijo que a él le gustaba ser recordado más como poeta que como escritor. Esa parte que titula Sentirse en muerte, uno queda aterrado, quizás no aterrado, pero queda suspendido en el tiempo de la manera como él escribe y se imagina esa parecita blanca, como de selvas, los eucaliptos. Para él es como que eso estaba ya antes ahí, no es de ahora, es como, quizás es lo que él llama eternidad, o lo que nosotros podamos llamar eternidad, es una repetición constante, como que nunca hubo, pero la manera como él lo dice, toda colaboración es misteriosa, pero esta del inglés, traduciendo a Matallana, es mucho más misteriosa, porque los dos en vida no hubieran sido amigos, pero en muerte se encontraron para uno traducir al otro. ¿Ve la magia de Borges en ese aspecto? O cuando habla del poema de Kublai Khan, otra cosa extraordinaria de la sincronicidad después de 8 siglos o más, ¿no? Que un emperador soñó un palacio y lo mandó a construir. 8 siglos después, un poeta lo soñó y lo escribió. Y Borges le da le presenta eso y usted empieza a sentir, a imaginar, a querer leer más, a querer ahondar en la poética de Coleridge, o La muralla y el río, por ejemplo, otro ensayo corto, le dice muchísimo. Y termina como termina Borges siempre con algo al final. Dice, la tarde siempre nos está diciendo algo. O no lo oímos, o no lo oímos. Es como decir que nosotros estamos siempre, si estuviéramos más centrados, más armonizados con la naturaleza, percibiríamos y sentiríamos más cosas. En ese sentido creo que Borges estaba muy armonizado, porque no tenía, digamos, preocupaciones como todos nosotros podemos tener. Sería espejo desde un punto de vista con respecto a las cosas que nos ocurren todos los días. Como digo, ustedes, ¿a dónde vamos? Me pongo yo como ejemplo. Yo voy y digo una cosa que es interesantísima del mundo moderno. 40 años antes, 40. ¿Qué auto usas? Y te diré quién eres. Usa BMW, Mercedes-Benz, todo el que quiera aparentar. Por negocio quizás sea necesario a veces, porque si usted viste pobremente, a lo mejor no lo acepta o no le abren puertas. Es otra la mentalidad, ¿no? Ahora, la mentalidad socialista o no socialista, consumista, o una sociedad de consumo. ¿Sí? ¿Qué le pide a usted? Fíjese, cuando de la lectura de Borges, realmente qué simpleza, qué generosidad. Si el hombre, como hombre, ¿quién es el hombre? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Yo soy una maquinita. A ver qué rumbo tomo. Arranco con mi familia y después voy creciendo y estoy un poco en el consumismo humano. Yo soy el que nací en mi casa, por la vida me cambió. Está ocurriendo ahora, con respecto a la unidad que cree Borges, es una generosidad, habla del ser humano. Nosotros, nuestra estructura que es primero, somos una maquinita nosotros. Si dejáramos de hablar, ustedes y yo, con todo respeto de nosotros, seríamos siempre muñecos. Pensantes somos todos, y a veces es preocupante, empiezo por mí, en no equivocarme en lo que pienso. La identidad y las características de Borges. Si hay algo que para mí es muy lejano a Borges es enamorarse. Tanto es así que
dentro de las cosas que me interesan de Borges, me interesa leer no lo que ha escrito, sino lo que dice, es decir, los reportajes, las historias, las anécdotas. Los reportajes son excelentes. Claro. Y esto está incluso por ahí graficado o conformado a través de ese reportaje que le hace la televisión española, donde la única pregunta que no responde es sobre el amor. Bueno, verá usted, es una excelente pregunta, porque más he leído sobre Borges que de Borges. Y eso, hay algo que leí, que él estaba... Es decir, Estela Canto fue una de las que más trató a Borges de cerca. Y el asunto de que no se casaron fue porque la madre, según Estela Canto, era muy dominante. Y si Borges iba a comer, al rato se levantaba y llamaba a la madre y decía: madre, todo está bien, estamos aquí. Y eso no le gustaba a Estela Canto. Y luego lo otro, que Estela Canto era muy avanzada para la época y le había pedido que antes de casarse que tuvieran relaciones. Y Borges no estaba de acuerdo con eso, o por lo menos no se animó, y la relación terminó. Por eso o por otras cosas más. Pero sí Borges estuvo enamorado, porque en una oportunidad, estando María Kodama y Esther Márquez, y otras más, Alicia Jurado, un montón, Borges se enamoraba, pero así, pero no era un enamoramiento que, digamos, de que quería casarse o que quería estar, sino un enamoramiento, digamos, por el hecho de estar con esa mujer, y las llamaba diosas, aunque no lo tuviera. Tipo platónico. Tipo platónico, para él era una necesidad estar con alguien. Ya estaba él, la señora de Alvear, que también estuvo muy enamorado y que luego él se volvió loca. Él se sintió enamorado de muchas mujeres. ¿Perdón? Sí, quería preguntar por qué pensás que el tópico del laberinto, lo circular, lo enroscado en él es algo tan fuerte. El laberinto. El laberinto, lo circular, es como que él siempre está como enmarañado en cosas. ¿Por qué pensás, o sea, desde tu punto de vista, que es un tópico recurrente? Bueno, él decía que la vida es un laberinto para él. Entonces, es una manera de poner en escribiendo su punto de vista de lo que es el mundo. ¿Sí? El mundo no es una cosa fácil, no. Si uno va a la ciudad de Buenos Aires, es un laberinto. Pero él toma el laberinto, yo creo, mitológico también. Sí. El laberinto de Águila. De Creta. Sí, y lo pone de una manera más literaria, más hermosa. Yo creo que Borges es un orfebre, un relojero, si se quiere, del idioma. Usa las palabras con mucho cuidado. Luego, como diría Borges, y dice, hablando un poco, bueno, a mí me parece que el mundo es un laberinto. El mundo existe para llegar al libro. También en la Biblia que dice, en el principio fue el verbo, y el verbo era Dios, o algo así. ¿Sí? Que la importancia del idioma, del lenguaje, es muy primordial en Borges, pero él se dio cuenta desde un principio que el lenguaje estaba limitado para expresar lo que uno siente, lo que uno quiere decir. Una pregunta, ¿qué contacto o qué idea tenía Borges de la propuesta de Jung con respecto al inconsciente colectivo? ¿Tenía algún tipo de idea? ¿Perdón, inconsciente? Colectivo, por esta cosa, ¿no?, de que hay un todo, ¿sí?, la Gestalt, ¿sí?, de alguna manera
por ahí iban por caminos diferentes y llegaron a la misma conclusión, pero la Gestalt habla de esto, no del todo, y Jung, un discípulo de Freud, disidente. La Gestalt, el... Perdón, no entiendo esa parte, disculpe. Hay algo, yo creo que la filosofía de Borges es que no hay un inconsciente colectivo. Hay una fuente quizás arquetípica, y que eso se da en psicología en algunos casos en que el médico o el psicólogo no sabe por qué este señor le pasa esto o le ocurren cosas en su sueño, y luego esto es lo que encontró Jung, es que son arquetipos que se repiten y se manifiestan en un individuo u otro. En el caso de los sueños, que Borges decía que él no pasaba un día sin soñar, y que no podía entender cuando se casó por primera vez con su esposa Elsa Stenten-Lillian, creo que se llama, que ella no soñara, porque él le preguntaba todos los días: ¿soñaste algo? No soñé nada. No podía entender que alguien no pudiera soñar. Y otra cosita que usted dijo al principio con respecto a que Borges quería ser invisible, ¿sí? Estar oculto. Si esto no habrá sido una premonición o una forma de determinar su ceguera, el no ver para no ser visto, como hacen los chicos, ¿no? Los chicos cierran los ojos cuando no quieren ser vistos. Yo creo que ponía en práctica lo que él decía, no ser nada. Él decía, por eso cuando se fue a Suiza decía que allá nadie lo conocía y nadie le preguntaba o lo asediaba en Argentina, firme aquí, y luego decía que él no entendía por qué quería que firmaran esos papelitos, que para qué lo querían. Él se sentía bien en Suiza porque nadie lo paraba, pero en cierta manera yo creo que le gustaba que lo mimaran, que lo asediaran, que le hicieran preguntas, porque de otra manera no hubiera sido Borges, no hubiera resentido. Bueno, verá usted, en 1980 yo me compré un cuaderno Ingram y digo, voy a escribir sobre Borges y lo voy a titular Dios en la obra de Borges. No habré escrito 20 páginas y ya me cansé. Ahora, no hace mucho, busco en internet y encuentro que una señora en Italia, su tesis fue Dios en la obra de Borges. Es continuamente, Borges habla de Dios, lo nombra, como le dije al principio, y le devuelvo a Dios este caudal, esta inmensidad que ha puesto en tu mano, y lo nombra. Dios está constantemente en la obra de Borges, constantemente. Hay cosas hermosas en la obra de Borges, como cuando él pone cosas que dice que son de otro, pueden ser, y a veces dice de las 1001 noches y le pone la noche y luego no encuentra esa noche. ¿Qué personalidad tenía Borges? Interesante, ¿no? Quizás ese sería un buen tema para escribir, la personalidad de Borges. ¿Qué podría decir? Usted podría decir que su personalidad es eminentemente literaria, o personalidad invisible, personalidad, no sé cómo decirlo. Solitario. Solitario. Borges es un tímido, Despojado muy de cualquier sensibilidad. tímido. Quizás esa podría ser personalidad. Se hacía fuerte en la escritura porque se consideraba un discapacitado. Ante la sociedad, ante él mismo, vivía su oscuridad como un sueño en forma permanente. Esto le devotó, que tradujo mucho y mucho sobre autores rusos y también americanos, hasta hoy mismo Maximiliano Tomás, dos filósofos que han opinado sobre la vida de Borges. Hay un montón. No todos dicen que son tímidos.
Algunos lo definen específicamente como si era un gran escritor y no dicen más nada. Otros dicen que era un súper escritor y no dicen más nada. Y terminan siempre con la misma pregunta: ¿por qué Borges no recibió el premio Nobel? Porque en el fondo, dentro de su timidez, Borges quería demostrar que era un soberbio. Por eso Borges siempre hacía citas en sus cuentos, en sus escritos, del idioma alemán, del idioma italiano, del latín, del griego, siempre recurriendo para dar a entender que era mucho más inteligente que los demás. Los pueblos uruguayos, orilleros y demás, ¿Borges vivió algún momento de eso? ¿Tuvo personalidad para vivir esos personajes? No, evidentemente que no. A Borges le contaban todo eso como amigos en un café de la Avenida Corrientes. Él deducía y sacaba la cuenta. Y inclusive con los malegos, con los cuchilleros. Jamás vivió esos cuchilleros, habla, jamás vivió esos personajes, ¿cómo escribía? Dice que con algunos de ellos tuvo algunas palabras como con un Paredes de nombre. Paredes. Pero, ¿cómo se llama? Jacinto Paredes. Fue el cuchillero. Para mí, si él fue soberbio, o si fue tímido, sé que fue tímido. Tremendamente tímido y egoísta. Soy tímido y tartamudo. Y tenía de fracasar con las mujeres. Nadie es perfecto. No. Pero que sea orgullo o que sea otra faceta de él. Yo me he gustado o he sentido muchos autores, como cuando leía de joven, como Papini, por ejemplo, un autor que me atrapó de repente y después la literatura de él, fuera de lo que él... No discutimos para nada. No, pero... Se puede discutir. Si te da una semana para hacer un cuento de 4 páginas, ¿quién lo va a discutir ahora? No,